de la ciudad de Manaos. Rodovía Federal 174, en adelante simplemente Ruta 174, en este tramo mayormente conocido como Manaos Boavista, Manaos capital del estado de Amazonas, Boavista del Roraima. Son 800 kilómetros lo que separan una ciudad de la otra, pero esta ruta va más allá, hasta Pacaraima, frontera con Venezuela, son 200 kilómetros más. Y es parte ya de lo que es la única frontera terrestre entre Venezuela y Brasil, un corredor muy turístico y la única conexión que tiene el estado de Roraima con el resto del país. Pacaraima, hacia allá vamos, 1000 kilómetros, va a depender de si llueve, si hay muchos columpios. La idea es hacerlo bastante rápido, unos 80 kilómetros diarios, lo que nos llevaría 10-12 días hacia Boavista, tranquilos, y después ya a la frontera con Venezuela. No se sabe, posiblemente nos agarre lluvia todos los días, pero bueno, ahí iremos viendo. Y sí, hacía del año pasado que no pedaleamos. El chistonto de la primera semana de enero, siempre. Sí, igual del año pasado, pero creo que en sí fueron 15 días desde que llegamos a Portobelo y de ahí no pedaleamos más, salvo cuando fuimos del puerto de Manaos a la casa de Cándido. Así que sí, hoy costó, la humedad se siente, creo que salimos de Manaos y ya éramos sopa, pero ya nos iremos recuperando y agarrando ritmo de nuevo. El calor va a seguir, la humedad va a seguir, así que simplemente nos tenemos que acostumbrar porque no va a haber cambio en ese aspecto, así que acostumbrarse nomás. Y acá nos dejaron acampar, poner las hamacas. O sea, acampar, pero decimos poner las hamacas porque hace mucho calor, mucha humedad para dormir tan juntos. La Sí. Asociación de Agricultores de Nova Cañá. Sí. Y además el suelo está bastante desparejo, así que estaría un poquito complicado ponerla. Hemos dormido en suelos más desparejos, Parece la superficie lunar. pero aprovechando tenemos las hamacas. Vamos a hacer eso y además para mañana intentar salir temprano y aprovechar el día. Un minuto más.
Hacía mucho que no sentíamos y veíamos esta humedad. Amaneció todo mojado y lo que no, bastante húmedo. A mí se me ocurrió por lavar ropa, no sé por qué me agarró un ataque así. Hoy amaneció más mojado, así que va a traer todo atado, esperando que se seque. Pero ya sentimos como que estamos transpirados, pero en realidad es la transpiración de ayer. Recién arrancamos el día. No sé en qué estado va a llegar esta ropa al destino de hoy. La cuestión que si bien uno está mojado, está nublado, entonces con el airecito se siente un poco más fresco. Sí. Nada más. Me estás llevando. Vaya. Estamos en Presidente Figueiredo, conocido como la ciudad de las cachoeiras, la ciudad de las cascadas, porque tanto muy cerquita de la ciudad como en la zona, 10, 20, 30, 40 kilómetros, hay muchas cascadas. Particularmente nos vinimos a este lugar que más que cascada es, como le dicen aquí, corredeiras, porque no tiene un salto tan alto, las corredeiras de Urubuí. Si no me equivoco, más al sur de donde veníamos cruzamos el río Urubuí, así que me imagino que estas aguas terminan para allá. Sí, la verdad que lo cruzamos un poco más adelante, creo que sí, es el... ¿Cómo es? Urubuí. ¿Urubuí? Urubuí. Urubuí. Bueno, hoy vamos a hacer 80 kilómetros, pensábamos llegar acá más temprano, pero la verdad que fue muy duro el camino. Hay que decir, no es que siempre es queja, sino que contamos las condiciones del camino. Desde Manaos se sube y baja, y 10 kilómetros antes de llegar a la ciudad, la verdad que nos liquidó, y el hecho de que no haya una banquina pavimentada hace que también el cuerpo se canse un poco de estar viendo si vienen camiones y demás. Entonces va a ser una visita corta, nos pudimos refrescar, creo que nos vamos a dar una duchita antes. Sí, nos vamos a refrescar un poco y después vamos a seguir unos 20 kilómetros más a un pequeño poblado, Jardín Floresta me parece que se llama, donde para nosotros siempre es más fácil conseguir donde dormir. Acá vale decir, es un lugar muy turístico por toda esta cuestión de la cascada, entonces se nos complica un poco, y también hay que decirlo, casi todas son pagas, algunas hay que caminar bastante. Preguntamos por una en la que
en teoría o es barata o es gratuita, depende del día, y hay que caminar un montón y no hay donde dejar las bicicletas y no podemos dejarlas así nomás. Y bueno, en otro momento, con otro presupuesto y con otro tiempo seguramente volveremos. Ahora disfrutar un poquito del agua y después sí, ya enseguida arrancamos para Jardín Floresta. Bueno, no podemos estar más cansados. ¿Cómo es que se llama acá en la comunidad? Jardín Floresta. Llegamos, 80 y pico kilómetros. Y acá David nos encontró hoy en la Policía Rodoviaria Federal en Manaos, pasó en la moto, nos saludó como muchos moteros y recién acá buscando, volviendo hacia la ruta, buscando un lugar para poner las hamacas o acampar. Dice, ustedes los vi hoy en la Policía Federal y saludaron. Dice, ¿y recién acaban de llegar? Sí, recién acabamos de llegar. 12 horas después, 87 kilómetros. Y dice, bueno, pueden pasar a casa. Así que, qué lindo regalo para terminar el día. Permiso, con licencia. Chicho. Oh. Ay, qué lindo techado, mucha agua. Ya bañados y acá con David. Gracias, David, por recibirnos. Muy obrigado de corazón. Obrigado. Y ahora también pegamos cena. Los fideitos de siempre. Y el plus. Y el plus de unos frijoles. ¿Queremos? No lo vamos a negar, nos duele todo. A esta altura es como acumulación de cansancio constante. Pero bueno, lo de ayer estuvo justificado, queríamos avanzar para que hoy sea un día más corto y podamos llegar al límite de la reserva indígena temprano, descansar mucho porque mañana sí va a ser, obligatoriamente va a ser un día largo, entonces estuvo justificado hoy el salir temprano también. Bueno,
gracias David, que nos salvó anoche, nos dio un lugar para dormir, para bañarnos. Y el seguridad de la escuela, que tanto ayer como hoy nos regaló agua fría. Unos genios los chicos. Muy amable la gente del pueblo, la verdad. Bueno, a darle estos 75, ¿no? Hoy 75, para poder descansar un poquito más. Ojalá que lleguemos temprano, entonces las piernas están en reposo un buen rato. Estaría bueno lavar también. Sí, sí. No se ve en el video, pero bueno, la ropa ya está. No, yo ya me fui cambiando, pero necesito lavar porque va a haber que cambiarse todo el tiempo. La cuenca amazónica alberga entre el 16 y el 20% de agua dulce del planeta, a la vez que contiene el 25% de la biodiversidad terrestre, más especies de peces que cualquier otro sistema fluvial, 6.000 especies de animales y al menos 40.000 especies de plantas. A pesar de que la Amazonía cubre solamente el 1% de la superficie del planeta, alberga el 10% de todas las especies de vida silvestre que conocemos. Además de ello, los datos concuerdan en que el bosque amazónico genera al menos el 10% de oxígeno del planeta. Pero su riqueza no solo radica en ello, sino también en el hecho de ser el hogar de 34 millones de personas aproximadamente, con al menos 86 lenguas y 650 dialectos. Y llegamos al puesto de combustible que teníamos ya marcado en el mapa. Estamos a apenas 7 kilómetros del comienzo de la reserva indígena Guamirí Trori. Ahora cuando venga Karen les va a contar un poquito, porque la verdad que yo ya estoy muerto. Ella ya procedió a bañarse, a ducharse, porque acá tenemos la posibilidad de colgar una soga. Es temprano, entonces lo más probable es que mañana esté seco. Lo bueno que, además del permiso que nos dieron, cada uno de los pilares tiene ganchos para las hamacas. Así que espectacular. Temprano, podría haber sido un poco más, de no ser que a mí... Este es el chaleco reflectivo. No sé, venía boludeando, no sé qué hice. Y se me enganchó todo en el cassette. Así que tuve más de media hora para sacarlo. De todas formas llegamos temprano. A bañarse, a lavar ropa, a que se seque y a descansar, porque mañana sí tenemos más de 120 kilómetros en los cuales no vamos a poder parar mucho.
están pesados los mosquitos por acá todas las noches, pero hoy en particular están bastante pesados. Así que adoptamos la recomendación de Elda y la tía Ani de quemar cartón de huevo. No sé si es por el cartón de huevo en sí mismo o por el humo, pero la verdad que funciona. Así que las piernas ya están todas picadas hoy temprano, pero al menos ahora vamos a comer un poquito tranquilos sin tener que andar matándonos los mosquitos mientras comemos los fideos. Con las primeras luces del día dejamos el posto a Bonari. Súper agradecidos con la gente acá que nos dieron un lugar donde poner las hamacas. Tienen baño, tienen ducha, tienen para comer, para el que quiera pasar y comprar. Y bueno, tenemos que llegar, ya estamos tarde porque a las 6 abren la entrada de la reserva, la cual tenemos que pasar en 12 horas, son unos 120 kilómetros, más de estos 7 kilómetros más 3 después, hasta el próximo posto, así que tenemos que hacer 130 kilómetros en 12 horas. No sabemos cuál va a ser la dificultad, pero bueno, vamos a la entrada ahora mismo y nos vamos a enterar un poco más. Tanto el puesto de combustible donde dormimos anoche, como este sitio donde hay restaurantes, hay un puesto fiscal de control. Son buenos lugares para dormir antes de hacer el cruce a la reserva. Y después hay otra estación de servicio saliendo, que es a la que esperamos llegar hoy al finalizar el día. No hay mucho más. La cuestión es que esta ruta atraviesa una reserva indígena, la cual solamente permite el paso durante 12 horas, de 6 a 6, y no te podés quedar, es decir, hay que parar, es más, dicen que no podés parar en sí, salvo emergencia, así que si antes parábamos cada 2 horas, ahora va a ser 5 minutos cada 3, o bueno, es una cuestión de respeto, de exigencia que ellos tienen. De hecho, cuando se construyó esta ruta, cuando pasó por el medio de la reserva, no estuvo exenta de polémicas. Y bueno, vamos a ver de qué se trata porque es como que tenemos mucha expectativa. Bueno, ya son casi las 5 de la tarde, tras 9 horas 5 minutos de pedaleo y 130 kilómetros,
y fueron más o menos 10 horas y media en la ruta. Salimos de la reserva Guaymiri a Troari. No tenemos imágenes porque la verdad que es una de las restricciones que tiene la comunidad para poder atravesarla. Ahí en el cartel dice no fotografíe, no filme, sabíamos, lo vimos a la entrada, nos lo confirmaron y bueno, por lo que sabemos en parte, si bien ellos tienen contacto actualmente con el resto de la sociedad, se trata de mantener un poco el aislamiento que les queda y proteger su privacidad. Ellos prefieren que no se lo filme, no se fotografíe su propia imagen, sus construcciones, su tierra, su territorio, entonces hay que respetarlo. Nos hubiese gustado tener imágenes, pero bueno, no pasa nada. Primeramente hay que respetar la cultura de los demás. Lo particular de la ruta es que es una ruta común en sí, está en bastante buen estado, pero la vegetación está más conservada y está como más junto a la ruta, entonces nos permitió tener sombra durante más tiempo. Por suerte también vimos a algunas personas de la comunidad, nos saludaron amablemente en una lengua que no entendimos, pero el gesto fue de amabilidad. Y pasó algo que hacía mucho, creo que años queríamos que pase, que vimos un jaguar. Aunque hubiésemos querido filmarlo, no hubiésemos podido porque apenas nos estábamos acercando un poquito, pasó un camionero como alma que lleva el diablo y nuestro amigo felino salió corriendo. Sí, pero la verdad que fue un momento lindo. Muy lindo. Venía en la banquina contraria a nosotros, lo vimos que venía, cruzó muy pacíficamente moviendo la cola. Ay, como un gato. Como un gato, pero además de hermoso, un enorme animal. Y venía hacia nosotros por la banquina y como dice Karen, pasó un camión y obviamente el animal se asustó y se metió. Pero para nosotros es un regalo del día, además de ver gente de la comunidad que nos saludaron los niños. La verdad que fue hermoso. Y bueno, ahora estamos cansados, paramos Sí. más de lo que pensábamos. Porque bueno, hay que contarlo, hay una persona perdida cerca en esta zona y mucha gente nos paraba a preguntar si vimos a esa persona. Nosotros le damos las noticias de los pueblos por los que veníamos pasando, en los cuales preguntamos y bueno, paramos más de lo que hubiésemos querido, pero también nos vino bien. Paradas cortitas y ahora sí a buscar dónde dormir porque... Pero bueno, otra de las restricciones que es importante también es el exceso de velocidad. El máximo permitido es 80 kilómetros. La verdad que la gran mayoría ninguno respetó esa velocidad, incluso bajo la lluvia, que nos agarró gran parte al principio del camino, en realidad. No respetaron, ya sea camiones o cualquier otro vehículo. Entonces se entiende la restricción horaria que existe porque la verdad que habrían animales atropellados de noche. Porque hay mucha fauna, vimos monos, guacamayos, bueno, el jaguar. De todo, es hermoso, mucha vegetación, mucho verde. A ver, préstame que voy a mostrarte cerca el cartel para que se vean bien las restricciones. Este está en la entrada norte y en la entrada sur. No hay excusa para que digan que no lo saben. Vamos a buscar dónde dormir. ¿Acá en el posto nomás? Sí. Sí, bueno, yo no puedo estar más sentado. No, tengo cero ganas de irme a buscar donde No me puedo sentar. Creo que estás igual, ¿no? No, te... no, pero digo los glúteos, ¿no te puedes sentar? Ah, no siento nada. No, sí, yo lo siento y mucho. Que no estábamos tantas horas. Y los descansos, como debieron ser rápidos, no fueron suficientes en el medio del camino, así que estoy... Ahí vamos a dormir, ya te lo... ¿Ya? Ya te digo. Dale, me puso el ojo. La verdad que no se puede vivir a galletitas y nos merecíamos esto después de un día Hoy nos merecíamos. a brindar Chin chin. con el cochiñe, Con la cocina. la cochiña. Y con agua bien fría con hielo, algo que no conseguimos ayer. Hay que darse de vez en cuando un gustito al cuerpo, darle algo. Algo delicioso. Rico. Qué cochiña rica.
es muy rico. Igual que el costo de la entrada sur, que en sí es como de la misma gasolinera, digamos, la BR. Aquí tienen un lugarcito con ganchos para poner las hamacas. La gente del restaurante, de la tienda que está ahí, muy amable. Enseguida dijeron, sí, duerman ahí. No alcancé ni a preguntarles. Qué lindo que es llegar y resolver así en un minuto, es una maravilla. Enorme. Estamos rescatando, hermano, porque acabamos de armar la carpa. Y que vos andes acá a las vueltas. ¿Cómo que se llama? Escarabajo elefante. No, anda. Acá a la noche te vamos a pisar feo. Ay. Chau, amiguito. Un gran atardecer, para terminar un gran día. Qué lindo atardecer. De mañana un poco más descansados después del trajín de ayer. Acá estamos en el inicio, o bueno, para nosotros el final de la reserva indígena Guaymiri-Atuari. Entonces les vamos a contar un poquitito de ellos. Como dijimos, no tenemos imágenes, pero sí es interesante al menos hacer una breve reseña. En primer lugar, ellos se autodeterminan como pueblo quincha. El primer encuentro de cultura fue más o menos en el año 1870. Realmente ellos están aquí desde hace muchísimos años más, pero ese es el primer registro que se tiene. Y en el año 1905 es que se calculó su población en aproximadamente 6.000 personas. Igualmente, este encuentro de culturas lo que trajo también fue enfermedades y conflictos, uno de los cuales fue la construcción de la ruta, a partir de lo cual murieron muchas personas, no solo por el tema de la construcción, sino porque directamente fueron asesinadas. También las enfermedades diezmaron mucho a la población. Con el tiempo también su territorio se vio, hay un bicho, disminuido por la instalación de una hidroeléctrica, por otros conflictos, por la instalación de la minería. Y su población, como decíamos, fue disminuyendo a tal punto de que no hace muchos años apenas superaban los 1.000, de 6.000 pasaron a 1.000, había decrecido mucho. Pero con el tiempo se empezó a dar un diálogo y una convivencia un poco más pacífica. Ellos tuvieron que ceder a muchísimas cosas también por el bienestar de su propia comunidad. Al día de hoy hay una convivencia más pacífica. También se ha instaurado el programa Guaymiri-Atuari, que trata de brindarles ciertos servicios básicos como salud y educación. Educación obviamente en base a sus propios términos, a su cultura y demás. Programa de lo cual ellos también son parte a la hora de manejarlo. Pero por toda esta historia que tienen, también nos parece muy importante justamente cumplir con los mínimos requerimientos que ellos piden al pasar por el lugar. Ellos han sufrido muchísimas cosas, entonces me parece que lo mínimo es respetar sus exigencias, que es la no toma de imágenes, el tratar de parar lo menos posible, no salirse de la ruta y básicamente simplemente respetar su cultura y agradecer el poder pasar por ese lugar, por esa tierra que de alguna manera ellos están permitiendo. Se vieron un poco orillados también a eso, vamos a decir la verdad, seguramente
Si tendrían la posibilidad, no sé hasta qué punto dejarían pasar, pero este encuentro de culturas ha hecho también que ellos abran un poco más, pese a que intentan tener un mínimo de aislamiento, lo poquito que les queda, y privacidad, la cual creo que todos debemos respetar. Para todo aquel que quiera saber más de esta tribu amazónica o cualquier otra, en internet pueden encontrar un montón de información que sería interesante saber.